Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal, Aldo? Buenos días. se queda o no se queda si gana cualquiera de los dos? Mira, momentos políticos, el ministro tiene que mantener neutralidad completa. Si le ofrece Kuczynski o le ofrece Keiko, ¿se queda o no se queda? Hay que mantener neutralidad completa ante las elecciones. No sabe, no contesta. Bueno, vamos. Usted nos ha dado como un recetario interesante sobre qué tiene que continuar un poco el próximo ministro, ¿no? Revalorizar la carrera, la gestión eficaz, el ingreso, el nuevo currículum, las becas, SUNEDU, la acreditación, el tema de presupuestos. ¿Cuál es el primer consejo que le da Jaime Saavedra al próximo ministro de Educación? Si es que él no quiere quedarse en el cargo. Mira, creo que lo primero que le diría. Lo más importante es mantener... No. De alguna manera es tener una conciencia de la magnitud del reto, ¿no? Si uno lo dice coloquialmente es como saber en qué te metes, ¿no? En el sentido que este es el típico problema, ¿no?, de las sociedades, que es urgente, es importantísimo, ¿no?, y usualmente se deja de lado, y así ha sido la historia del Perú en las últimas décadas, ¿no? No hay ningún político que no haya dicho que la educación es importantísima, ¿no?, motor del desarrollo, etcétera, pero realmente en términos de priorizarlo y invertir lo que no tenemos en educación, como hacen las familias, ¿no? Eso es algo muchísimas décadas. Yo creo que sí se ha trazado una ruta, ¿no?, de muchísima mayor inversión, pero que es una ruta que se tiene que mantener durante muchos años. Entonces yo creo que es una combinación, por un lado, una continuidad que sea sentido de urgencia y entendimiento que la magnitud del reto es muy grande. Pero yo creo que hay una cosa que es bien importante, Aldo, que yo no la veía hace algunos años. Yo recuerdo un CADE de hace unos 4 años, quizás 5, en el cual se hablaba de servicios sociales y era como que, mira, la educación pública fue mala, es mala, será mala, no hay nada que hacer. A ver qué encontramos, ¿no?, por el sector privado para ver alguna salida, ¿no? No teniendo conciencia que si uno mira a los países desarrollados, ¿no?, los países de la OECD, los países que la han hecho en términos de bienestar de su gente, todos tienen un sistema público. Un sistema aquí público como que se bueno, apostó, ¿no?, a la escuela privada como entonces dijo, bueno, ¿no?, una suerte de abandono que, mira, no hay nada que hacer con el sector ¿cómo se llama?, público, entonces a ver qué se puede hacer por el sector privado. Y efectivamente hemos tenido expansión del sector privado, pero es una expansión caótica, desordenada. Tienes un grupito de colegios excelentes, pero tienes una masa de colegios privados muy malos. ¿Estamos más malos que el sector público? La masa de colegios, digamos, pequeñitos de mala calidad son en muchísimos casos. ¿Y por qué en la cabeza peor, la gente tiene como más estatus? Porque estás comprando, exactamente. Porque yo le digo a la gente y me dice, está en privado. Estás comprando una etiqueta. Efectivamente estás comprando una etiqueta. Estima la educación pública. Claro, y por eso eso que te decía, yo hace algunos años, digamos, el concepto era, no hay nada que hacer con la educación pública, no hay nada que hacer, entonces a ver qué se puede hacer por el lado privado. Me pide la pausa, por favor, ministro, ya regresamos después con el ministro Jaime Saavedra aquí en Radio Capital. Antes, dentro de las reformas que usted ha implementado, es el inglés. Sí. Un profesional del siglo XXI, si no sabe inglés, está muerto. Ya eso es como saber PowerPoint, una de esas cosas. Ya no es un idioma, ya es una herramienta. Ya es una herramienta básica. Y no sabes inglés, sí. No, básico. O sea, yo ya me doy cuenta que la gente menor que nosotros, nuestra generación ya necesitó inglés, pero los menores sin inglés están muertos. Ya no es un idioma. Ya. ¿Qué se está haciendo con el inglés en la escuela pública? Mira, antes del inglés, solamente para cerrar la idea anterior, los países que la hacen son los países que tienen un sistema educativo público fuerte, ¿no?, y eficiente, de buena calidad, que le da oportunidades claro, a todos. Igual a la cancha, ¿no? Y que iguala la cancha. O sea, si hay un mecanismo igualador de oportunidades, es justamente una educación y una educación pública gratuita para todos. Genera movilidad, ¿no?, social. Exactamente, ¿no? Y uno ve, ¿no? Yo estaba hace 2 semanas en el simposio del Oro de la Plata, ¿no?, exponiéndole a mineros, ¿no? Y yo le decía, si este simposio fuera en Canadá, con un país rico en recursos naturales, un simposio de mineros en Canadá, la gran diferencia entre Canadá y Perú es que todos los chicos de esos mineros estarían sus hijos en colegios públicos en Canadá. Esa es la gran diferencia entre Canadá y Perú. Hugo Neira, ¿no?, siempre habla del Melitón Carvajal de su época, que Hugo Neira es un sabio, es un hombre muy intelectual, muy respetable. Y él dice que mucho de lo que él se nutrió fue el Melitón Carvajal, que era un colegio muy público bueno en su época, dice. Así es, o sea, los colegios públicos
¿no? Fueron muy buenos en su época. Hubo un deterioro, ¿no? de largo plazo. Pero mi padre estuvo una época en un ¿no? colegio público también, ¿Sí? cuando murió mi abuelo y la situación Mi padre económica estuvo en muy un colegio, complicada, claro. y me dice que no había mayor diferencia con el privado. Mi padre estuvo en un colegio público en Chiclayo también, ¿no? O sea, a partir de los 70 el colegio público con Velasco se deteriora tremendamente. Se deterioró, ahí fue cuando entró el segundo y tercer turno, ¿no? Ahí fue, digamos que yo diría que ahí hubo un punto de quiebre. Ahí se ¿no? destrozó un punto de quiebre. como muchas cosas del país. ¿Y el inglés? Pero un punto sí. central es que lo que yo creo que tú decías cuál es un mensaje, ¿no? para los que vienen, ¿no? Y yo creo que un punto central que ya se ha trazado una ruta y también yo creo que ya empieza a haber un convencimiento que sí se puede tener una educación pública de buena calidad. Eso que se pensaba imposible, no es imposible. Ya se ve, ¿no? como que hay una luz. Sí, pues, hay una ruta y hay que continuar. Y el inglés es parte de esa ruta, ¿no? Justamente se planteó una política nacional de inglés, porque justamente reconociendo lo que tú dices, el inglés ahora es simplemente una herramienta, ¿no? Y no hay niño peruano que no tengamos que aspirar a que ese chico sea un ciudadano del mundo. Se encuentra no es un ciudadano del Perú. ¿no? Apenas abre el internet. Entonces, exactamente, eso hay que empezarlo. Ahora, se puede empezar inmediatamente que todos los chicos, ¿no? la enseñanza inglesa apropiada es imposible. No hay suficientes profesores para hacerlo, pero ya empezamos. Justamente los colegios que tienen jornada escolar completa, los chicos salen a las 3 de la tarde, los chicos tienen 5 horas de inglés. Además, Raúl, el tema económico, ¿no? Plantearlo como que hay que hacer que todos los chicos estudien afuera, eso obviamente sería imposible. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos justamente es construir un sistema educativo público de buena calidad. Y en eso ¿no? Y ya se ha invertido en los últimos 3, 4 años lo que nunca se había invertido en el país, ¿no? Y eso es otra de las, digamos, de los retos para el gobierno que viene, ¿no? El presupuesto en educación se ha incrementado en promedio en 14% en los últimos 3 años. ¿Ya? Ese ritmo se tiene que mantener, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos cuánto gastamos por alumno, ¿no? En el Perú, gastamos $1.100 por alumno de secundaria al año, ¿ya? Ese número hace 5 años era $640. Hemos subido de 640 a 1.100. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, oye, eso está bien, es un buen incremento, ¿no? Falta? Más que un 90% Sí, de claro. incremento. Pero hoy día ya Colombia está en 2.500 y Chile está en 2.800. ¿Y por qué No, Colombia entonces, gasta más que nosotros y educación pública no es mucho Educación ya está mejorando. Colombia ya está mejorando en los últimos años. A veces me dicen no es un problema de plata. Claro. Estados Unidos gasta un montón de plata en alumnos Claro, pero y tiene ahí, una educación mala. entre Estados Unidos, los países ricos, digamos, digamos, ellos están Estados Unidos está en 12.000. Pero la escuela pública ¿Ya? americana es mala en general, es floja. Bueno, todo es Depende relativo del en esta barrio vida. donde esté, ¿no? Todo es relativo en esta vida, ¿no? Es mala en algunos casos, es muy buena en otros casos, ¿no? Tienes escuelas públicas en Estados Unidos excelentes. Depende del barrio. ¿no? Hay mucha heterogeneidad. O sea, hay si muchísima... estás en Bethesda, el colegio es bueno, pero estás en Watts, el colegio es malo. Hay muchísima heterogeneidad. Pero en los países ricos estamos hablando de que unos gastan 8, otros gastan 10, otros gastan 12, ¿no? Y entre ellos se pueden pelear quién es más eficiente, ¿no? Gastando esas cantidades. Y efectivamente, lo que muestran los estudios es que por encima de $5.000 al año ya no hay una relación tan clara entre gasto y el rendimiento, el aprendizaje de los chicos. Por encima de 5.000. Entonces, que sea 6.000, 7.000, 10.000, 12.000. A partir de 5.000 ya no es tan claro. Ya no es tan es como claro. bloqueador 15. Ya A partir de eso, ahí ya es cuestionable. Ya es cuestionable la eficacia y la efectividad. Que te pongas un bloqueador 50, por ahí vaya. Pero eso es pelea de ricos. Ya. Eso es pelea de ricos. Cuando estás en 1.000, Está muy mal. no hay manera, ¿no? de que tú la puedas hacer manteniendo ese nivel de inversión. ¿Qué te parece el tema de Se la hacen innovación? con voluntad, pero en muchos casos también se necesita dinero. No, Se claro, necesitan sin ambas dinero, cosas. no, pues sin dinero ¿Por la qué? voluntad se Porque queda en la- justamente en la varios de puerta los de la temas que se han mencionado se están avanzando, pero todavía no llegamos a todos. Por mencionar un ejemplo, educación física, ¿no? que se abandonó hace unos 25 años, ya regresó a los colegios, pero obviamente tenemos que otra vez asegurarnos que hayan profesores de educación física que salgan de las universidades, necesitamos asegurarnos que los colegios tengan instalaciones, que tengan material deportivo. Nosotros estamos llegando más o menos a un 25% de los chicos teniendo una oferta razonablemente buena, ¿no? de educación física en términos de profesores y de materiales. Entonces, el inglés, ¿no? la educación física,
¿no? Arte en los colegios, ¿no? En todas esas cosas se está avanzando, pero todavía no llegamos a todos, ¿no? En inglés llegamos tenemos 5 horas de inglés con un sistema que le llaman un sistema mixto, en el cual 2 horas es con un profesor y 3 horas con un sistema de autoaprendizaje en el cual el chico está con sus audífonos, ¿no? Frente a una computadora, y es un programa que le permite al chico avanzar en función a, ¿no? a su propio ritmo, ir a su propio ritmo. Esa es la manera, ¿no? Moderna de la frontera de cómo se debe aprender inglés. Y con 5 horas de inglés durante toda la secundaria, los chicos pueden salir con un nivel intermedio del marco común europeo, pero no llegamos a todos. ¿Hasta cuánto, me preguntan aquí, se puede universalizar el inglés? El universalizar, tenemos que universalizar, ¿no? Pero sí nos podemos demorar unos 6, 7 años en que todos tengan esa oferta, ¿no? Al mismo tiempo ya estamos capacitando profesores, hemos enviado el año pasado 500 profesores a Estados Unidos y a Inglaterra a pasantías para que mejoren su capacidad pedagógica en inglés. Entonces se está avanzando en eso, pero como en muchas cosas en educación, el reto es universalizar, ¿no? Que esa mejor oferta de educación física llegue a todos, que esa mejor oferta de inglés efectivamente llegue a todos. Nosotros ya a veces tenemos toda la discusión de si el currículum es el currículum correcto, ¿no? Ahora estamos introduciendo una nueva modificación del currículum, pero ya desde un buen tiempo tenemos un currículum por competencias, ¿no? En el sentido de lo que queremos es un chico que tenga capacidad de opinar, de formarse su propia opinión de los temas, ¿no? De poder plantear soluciones a problemas de desarrollo. Una aproximación crítica, no pasiva. Claro, menciono 2 cosas, porque lo que está mencionando el oyente es muy importante en relación a lo que pasa con los chicos que salen de la secundaria, ¿no? Nosotros hemos tenido por primera vez una evaluación de los aprendizajes en secundaria el año pasado, ¿no? Y los resultados han sido malos, ¿no? Tenemos un reto inmenso en la secundaria, pero reconociendo ya eso, desde que el año pasado ya se inició lo que conversábamos hace un rato, ¿no? La jornada escolar completa en la secundaria, que los chicos están hasta las 3 de la tarde, tienen efectivamente 5 horas de inglés. Que en la época de Velasco se sacrificó calidad por cobertura, ¿no? Exactamente. O sea, se hizo 3 turnos, entonces se extendió la cobertura, pero bajó la calidad. Bajó la calidad y bajaron, desde que empezaron, que bajaron las horas. Los chicos en una gran unidad escolar hasta el año 74 iban al colegio, se iban a almorzar, regresaban a su casa, regresaban en la tarde, estaban hasta las 4 de la tarde, ¿no? Eso desapareció porque los chicos salen a las 12:30, porque viene el siguiente turno, que empieza a la 1 de la tarde, que están hasta las 6 de la tarde. Y en algunos casos inclusive hay una nocturna. Entonces tenemos una masa inmensa, ¿no? De colegios secundarios públicos en los cuales los chicos están muchísimo menos horas que en cualquier país desarrollado, y muchísimas menos horas que lo que se ve en muchos colegios privados acá en el Perú. Entonces eso tiene que cambiar. Eso ya empezó a cambiar, ¿no? Se inició con 1000 colegios el año pasado, hay 600 colegios adicionales este año, en los cuales no solamente son más horas, ¿no? Pero son más horas de inglés, más horas de educación física, más horas de educación para el trabajo. La educación física ha retornado, ¿no? Ha retornado después de muchísimos años. Quitó el fujimorismo, ¿no? No, antes. Antes Fujimorismo. ¿Quién la quitó? Alan. Al final de Alan. Al final del primer gobierno de Alan. ¿Por qué quitaron la educación física? Sí. Aparentemente fue una idea de reemplazar horas de educación física por otros cursos, ¿no? Pero ahí se abandonó, los profesores dejaron de estudiar educación física en las universidades, ¿no? Ya no se utilizaba como una especialidad. No desapareció completamente. ¿Ahora sirve la educación física? Sí, yo creo que nosotros hemos estado en el mismo colegio y era un momento de chongo, ¿te acuerdas? No era yo no soy el más, ¿cómo se llama? El más indicado. Educación física, yo tampoco no era, o sea, que no es que yo era muy deportista, pero sí es cierto, ¿no? Pero no era más un momento de chongo ahí. Si la haces mal, sí. Si la haces mal, cualquier curso es un... Hay profesores que podríamos hablar acá para reírnos, ¿no? Si haces mal un curso, ¿no? Cualquier momento puede ser una pérdida de tiempo, ¿no? Y en eso... ¿Y se ha revisado los textos de los libros? Porque yo hace un par de años revisé los libros y había una cantidad de ideología ahí metida, había gente, no sé, las frasecitas como conflicto armado interno, los temas de sendero, había gente de izquierda completamente sobrevaluada. En los textos, dices escolares, tú. Mira, han habido varias revisiones. Carlos Iván de Gregory para mí es una persona interesante, pero no es un prócer, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ponían ese tipo de personajes allá adentro y tú dices, han habido cambios ¿qué está pasando acá, no? Y mejoras permanentes, ¿no? en los textos. No son rápidas, porque los textos
escolares. Pero yo los noté chicos que lo había entrado una comparten, ideología que había bien fuerte. Están 3 años y luego se van renovando, ¿no? Entonces sí han habido durante los últimos 2 años en particular otras revisiones a los textos y eso se va Porque se veía una mano, avanzando se veía entre permanentemente, la ¿no? gente de los consultores que habían escrito mucha ideología. El tema cómo veían Sendero, el MRTA, Mira, su enjuiciamiento de algunos gobiernos. Tú veías ahí una mano caviar bien fuerte. yo creo que hay un tema muy importante, particularmente los temas de formación ciudadana y cívica, que los padres de familia reclaman mucho y a veces nos dicen, es que no está en el currículum, ¿no? Y el tema ahorita central ya no es que no esté en el currículum, está, ¿no? Y hay materiales recientes que se han hecho en los cuales nosotros enfatizamos no solamente los derechos que tienen los chicos como ciudadanos, sino los deberes que tienen los chicos como ciudadanos, ¿no? Cosa que a veces no se enfatizaba mucho, ¿no? Tienen muchísimos derechos, sí, es cierto, pero tú tienes muchos deberes como Pero, ciudadano. por ejemplo, a mí me indignaba, yo revisé el libro, o sea, que al terrorismo le llamen conflicto armado interno. Eso no es un conflicto armado interno, es terrorismo. O sea, existen conflictos armados y existe el terrorismo. ¿no? Y le terrorismo metían es al chico, terrorismo. le enseñaban de que lo que había pasado era un conflicto armado No, interno. y Eso ahora- no es así. Eso hay que ahora pararlo. digamos que todos esos conceptos, ¿no? El tema central ya no es que estén o no estén bien en el libro, sino el tema central es que la discusión en la correcta. Entonces ahora ya no es un tema, con lo que se ha avanzado en el currículum, ya estamos en una etapa en la cual tenemos que preocuparnos mucho más de la implementación. Pero que no te metan ¿no? sesgo tampoco. No, exactamente, ¿no? Y uno, que los profesores tengan sesiones de aprendizaje que les faciliten su trabajo, ¿no? Y segundo, que efectivamente implementen lo que ya tenemos en el papel, que es un currículum por competencias, en donde lo importante no es necesariamente, ¿no?, que los chicos conozcan los eventos y los hechos, sino que sepan interpretarlos. No, claro, que no paporreteen batallas y fechas, sino ¿no? que sepan por qué Pero pasó. Pero ese es un trabajo mucho más complicado para el profesor. Lo que le pedimos Claro. ahora al profesor en ese sentido es mucho más complejo. Mucho más fácil para el profesor es, yo hablo, yo te recito, tú escuchas y Claro, apunta. y tú dime en qué fecha fue la batalla de Ayacucho, ya recítame, está, recítame algo y repítame de memoria algo. Eso ya no es así, ¿no? Ahora las lógicas es que justamente hayan chico piense dinámicas de más. discusión, Que ¿no? En todo la eso me clase. parece muy bien. Y eso está bien, pero es más complicado Siempre para el que no le profesor, meta sesgos en los libros, y me parece que su antecesora Patricia Salas metió bastante sesgo, porque he visto libros de la época de ella y había un sesgo caviarazo, pero impresionante.